Bienvenidos nuevamente amigos, acérquense al fuego, pónganse cómodos con sus brebajes favoritos, hoy entraremos por un portal que se abre hacia una historia que te mantendrá al borde de tu asiento, escrita por F. Benson. La historia se llama El conductor de autobús. Mi amigo Hugh Granger y yo acabábamos de regresar de una visita de 2 días en el campo, donde nos habíamos alojado en una casa de siniestra reputación que se suponía que estaba encantada por fantasmas de un tipo peculiarmente temible y truculento. La casa en sí era todo lo que una casa de este tipo debería ser, jacobina y con paneles de roble, con largos y oscuros pasajes y altas habitaciones abovedadas. También estaba muy alejada y rodeada por un bosque de sombríos pinos que murmuraban y susurraban en la oscuridad, y durante todo el tiempo que estuvimos allí había reinado un vendaval del suroeste con torrentes de lluvia torrencial, de modo que, de día y de noche, extrañas voces gemían y se agitaban en las chimeneas. Una compañía de espíritus inquietos mantenía un coloquio entre los árboles, y repentinos tatuajes y golpecitos llamaban desde los cristales de las ventanas. Pero a pesar de este entorno, que era suficiente en sí mismo, casi se diría, para generar espontáneamente fenómenos ocultos, no había ocurrido nada de ningún tipo. Debo añadir también que mi propio estado de ánimo era particularmente adecuado para recibir o incluso inventar las imágenes y los sonidos que habíamos ido a buscar, pues confieso que durante todo el tiempo que estuvimos allí me encontré en un estado de abyecta aprensión, y me quedé despierto las 2 noches durante horas de aterrorizada inquietud, temeroso de la oscuridad, pero más temeroso de lo que pudiera mostrarme una vela encendida. Hugh Granger, la noche después de nuestro regreso a la ciudad, había cenado conmigo, y después de la cena nuestra conversación, como era natural, pronto volvió a estos temas fascinantes. «Pero no puedo imaginar por qué vas a buscar fantasmas», dijo, «porque te castañeteaban los dientes y se te salían los ojos de la cabeza todo el tiempo que estuviste allí, de puro miedo. ¿O te gusta estar asustado?» Hugh, aunque generalmente inteligente, es denso en ciertos aspectos, este es uno de ellos. «Por supuesto, me gusta que me asusten», dije. «Quiero que me hagan arrastrarme y arrastrarme y arrastrarme. El miedo es la más absorbente y lujosa de las emociones. Uno se olvida de todo lo demás si tiene miedo». «Bueno, el hecho de que ninguno de nosotros haya visto nada», dijo, «confirma lo que siempre he creído». «¿Y qué has creído siempre?» «Que estos fenómenos son puramente objetivos, no subjetivos, y que el estado mental de uno no tiene nada que ver con la percepción que los percibe, ni tampoco tienen nada que ver las circunstancias o el entorno. Fíjese en Osburton. Tiene fama de ser una casa encantada desde hace años, y desde luego tiene todos los accesorios de una. Mírese usted también, con todos los nervios a flor de piel, temiendo mirar a su alrededor o encender una vela por miedo a ver algo. Seguro que entonces estaba el hombre adecuado en el lugar adecuado, si los fantasmas son subjetivos». Se levantó y encendió un cigarrillo, y al mirarlo, Hugh mide cerca de 1,80 m de altura y es tan ancho como largo. Sentí una réplica en los labios, pues no pude evitar que mi mente se remontara a cierto periodo de su vida, cuando, por alguna causa que, por lo que yo sabía, nunca había contado a nadie, se había convertido en una mera masa temblorosa de nervios desordenados. Curiosamente, en el mismo momento y por primera vez, él mismo empezó a hablar de ello. «Podéis replicar que tampoco valía la pena ir», dijo, «porque era claramente el hombre equivocado en el lugar equivocado. Pero no lo era. Usted, a pesar de todas sus aprensiones y expectativas, nunca ha visto un fantasma. Pero yo sí, aunque soy la última persona del mundo a la que habrías creído capaz de ver, y, aunque ahora mis nervios están lo suficientemente firmes, me dejó hecho polvo». Se sentó de nuevo en su silla. «Sin duda, recuerdas que me quedé hecho polvo», dijo, «y como creo que ya estoy sano, me gustaría contártelo. Pero antes no podía hablar de ello con nadie. Sin embargo, no tenía que haber nada que me asustara, lo que vi era ciertamente un fantasma muy útil y amistoso. Pero venía del lado sombrío de las cosas, se asomaba de pronto a la noche y al misterio con que está rodeada la vida. Primero quiero contarte muy brevemente mi teoría sobre la visión de los fantasmas», continuó, «y puedo explicarla mejor mediante un símil, una imagen. Imagínese entonces que usted y yo,
y todos en el mundo somos como personas cuyo ojo está directamente frente a un pequeño agujero en una hoja de cartón que está continuamente cambiando y girando y moviéndose. Detrás de esa hoja de cartón hay otra, que también, por sus propias leyes, está en movimiento perpetuo pero independiente. En ella también hay otro agujero, y cuando, por casualidad, parece que estos dos agujeros, el que siempre miramos y el del plano espiritual, se oponen, vemos a través de ellos, y solo entonces las vistas y los sonidos del mundo espiritual se hacen visibles o audibles para nosotros. En la mayoría de las personas estos agujeros nunca se oponen entre sí durante su vida. Pero a la hora de la muerte lo hacen y entonces permanecen inmóviles. Así, creo, es como pasamos. Ahora bien, en algunas naturalezas, estos agujeros son comparativamente grandes y entran constantemente en oposición. Los clarividentes y los médiums son así. Pero, por lo que yo sabía, no tenía poderes clarividentes o mediúmnicos en absoluto. Por lo tanto, soy el tipo de persona que hace mucho tiempo decidió que nunca vería un fantasma. Era, por así decirlo, una casualidad incalculable que mi diminuta mirilla entrara en oposición con la otra. Pero lo hizo y me dejó fuera de tiempo. Ya había oído alguna teoría de este tipo, y aunque Hug la expuso de forma bastante pintoresca, no tenía nada de convincente o práctico. Podría ser así, o también podría no serlo. Espero que tu fantasma haya sido más original que tu teoría, le dije, para llevarle al grano. Sí, creo que lo fue. Juzgue usted. Puse más carbón y avivé el fuego. Hug tiene, así lo he considerado siempre, un gran talento para contar historias y ese sentido del drama que es tan necesario para el narrador. De hecho, antes de ahora, le he sugerido que se dedique a ello como profesión, que se siente junto a la fuente de Piccadilly Circus cuando los tiempos sean, como de costumbre, malos, y que cuente historias a los transeúntes en la calle, al estilo árabe, como recompensa. Soy consciente de que a la mayor parte de la humanidad no le gustan las historias largas, pero para los pocos, entre los que me cuento, a los que realmente les gusta escuchar largos relatos de experiencias, Hug es un narrador ideal. No me interesan sus teorías, ni sus símiles, pero cuando se trata de hechos, de cosas que sucedieron, me gusta que sea largo. Siga, por favor, y despacio, le dije. La brevedad puede ser el alma del ingenio, pero es la ruina de la narración. Quiero saber cuándo y dónde y cómo fue todo, y qué almorzaron y dónde cenaron y qué, comenzó Hug. Fue el 24 de junio, hace 18 meses, dijo. Había alquilado mi piso, como recordarás, y vine desde el campo para quedarme contigo una semana. Habíamos cenado solos aquí. No pude evitar interrumpirle. ¿Viste el fantasma aquí?, pregunté. En esta pequeña caja cuadrada de una casa en una calle moderna. Estaba en la casa cuando lo vi. Me abracé en silencio. Habíamos cenado solos aquí en Graham Street, dijo, y después de la cena yo salí a alguna fiesta y tú te quedaste en casa. En la cena tu hombre no esperó y cuando pregunté dónde estaba, me dijiste que estaba enfermo y, me pareció, cambiaste de tema con bastante brusquedad. Me diste tu llave cuando salí y al volver, encontré que te habías ido a la cama. Sin embargo, había varias cartas para mí que requerían respuesta. Las escribí allí mismo y las coloqué en el buzón de enfrente. Así que supongo que era bastante tarde cuando subí. Me habías puesto en la habitación delantera, en el tercer piso, con vistas a la calle, una habitación que creía que solías ocupar tú. Era una noche muy calurosa, y aunque había luna cuando fui a mi fiesta, a mi regreso todo el cielo estaba cubierto de nubes, y parecía que íbamos a tener una tormenta antes de la mañana. Me sentía muy somnoliento y pesado, y no fue hasta que me metí en la cama que me di cuenta, por las sombras de los marcos de las ventanas en la persiana, de que solo una de las ventanas estaba abierta. Pero no me pareció que valiera la pena salir de la cama para abrirla, aunque me sentía bastante falto de aire e incómodo, y me fui a dormir. No sé qué hora era cuando me desperté, pero ciertamente aún no había amanecido, y nunca recuerdo haber sido consciente de una quietud tan extraordinaria como la que reinaba. No se oía el ruido de los pasajeros a pie ni del tráfico rodado, la música de la vida parecía absolutamente muda.
Pero ahora, en lugar de estar somnoliento y pesado, me sentía, aunque debía de haber dormido 1 o 2 horas como máximo, ya que aún no había amanecido, perfectamente fresco y despierto, y el esfuerzo que antes me había parecido inútil, el de salir de la cama y abrir la otra ventana, era ahora bastante fácil, y subí la persiana, la abrí de par en par y me asomé, porque de alguna manera me moría de sed y ansiaba el aire. Incluso en el exterior la opresión era muy notable, y aunque, como usted sabe, no soy fácil de sentir los efectos mentales del clima, era consciente de que me invadía una espeluznante sensación. Traté de analizarlo, pero sin éxito. El día anterior había sido agradable, esperaba otro día agradable mañana, y sin embargo estaba lleno de una aprensión sin nombre. También me sentía terriblemente solo en esta quietud antes del amanecer. Entonces oí de repente y no muy lejos el sonido de algún vehículo que se acercaba. Pude distinguir la pisada de 2 caballos que caminaban a paso lento. Aunque todavía no eran visibles, se acercaban a la calle y, sin embargo, este indicio de vida no disminuyó la terrible sensación de soledad de la que he hablado. Además, de alguna manera no definida, lo que se acercaba me parecía que tenía algo que ver con la causa de mi opresión. Entonces el vehículo se puso a la vista. Al principio no pude distinguir lo que era. Luego vi que los caballos eran negros y tenían largas colas y que lo que arrastraban era de cristal, pero tenía un marco negro. Era un coche fúnebre. Vacío. Avanzaba por este lado de la calle. Se detuvo en su puerta. Entonces se me ocurrió la solución obvia. Usted había dicho en la cena que su hombre estaba enfermo y me pareció que no quería hablar más de su enfermedad. Sin duda, así lo imaginé ahora, estaba muerto y por alguna razón, tal vez porque no querías que yo supiera nada al respecto, hacías desaparecer el cuerpo por la noche. Esto, debo decirle, pasó por mi mente de forma bastante instantánea y no se me ocurrió lo improbable que era en realidad antes de que ocurriera lo siguiente. Seguía asomado a la ventana, y recuerdo que también me pregunté, aunque solo momentáneamente, lo extraño que era que viera las cosas, o más bien la única cosa que estaba mirando, con tanta nitidez. Por supuesto, había una luna detrás de las nubes, pero era curioso ver cada detalle del coche fúnebre y de los caballos. Solo había un hombre, el conductor, con él, y por lo demás la calle estaba absolutamente vacía. Era a él a quien miraba ahora. Podía ver todos los detalles de su ropa, pero desde donde estaba, tan por encima de él, no podía ver su cara. Llevaba pantalones grises, botas marrones, un abrigo negro abotonado hasta arriba y un sombrero de paja. Sobre su hombro había una correa que parecía sostener una especie de bolsa pequeña. Se parecía exactamente bueno, según mi descripción, ¿a qué se parecía exactamente? Pues, un conductor de autobús, dije al instante. Eso pensé, e incluso mientras pensaba esto, él me miró. Tenía una cara más bien larga y delgada, y en su mejilla izquierda había un lunar con un crecimiento de pelo oscuro. Todo esto era tan claro como si fuera mediodía, y como si yo estuviera a menos de 1 metro de él. Pero, tan instantáneo fue todo lo que se tarda en contar, no tuve tiempo de pensar que era extraño que el conductor de un coche fúnebre estuviera tan poco vestido. Entonces me tocó con su sombrero y sacudió el pulgar por encima del hombro. «Solo hay sitio para uno dentro, señor», dijo. Había algo tan odioso, tan tosco, tan insensible en todo esto que al instante metí la cabeza dentro, bajé la persiana de nuevo y luego, por qué razón no lo sé, encendí la luz eléctrica para ver qué hora era. Las manecillas de mi reloj señalaban las 11:30. Fue entonces, por primera vez, creo, cuando una duda cruzó mi mente en cuanto a la naturaleza de lo que acababa de ver. Pero volví a apagar la luz, me metí en la cama y me puse a pensar. Habíamos cenado, yo había ido a una fiesta, había vuelto y escrito cartas, me había acostado y había dormido. Entonces, ¿cómo podían ser las 11:30? ¿O qué 11:30 eran? Entonces se me ocurrió otra solución fácil, mi reloj debía haberse detenido. Pero no lo había hecho, podía oír su tic-tac. Volvía a haber quietud y silencio. Esperaba oír en todo momento unos pasos amortiguados en la escalera, unos pasos que se movían lenta y lentamente bajo el peso de una pesada carga, pero desde el interior de la casa no se oía nada. Afuera,
También había el mismo silencio sepulcral, mientras el coche fúnebre esperaba en la puerta. Los minutos pasaban y pasaban, y al final empecé a ver una diferencia en la luz de la habitación, y supe que el amanecer empezaba a despuntar fuera. Pero, como había sucedido, entonces, que si el cadáver debía ser retirado por la noche no se había ido, y que el coche fúnebre seguía esperando, cuando la mañana ya estaba llegando. Enseguida me levanté de nuevo de la cama, y con la sensación de un fuerte encogimiento físico me acerqué a la ventana y bajé la persiana. El amanecer se acercaba rápidamente, toda la calle estaba iluminada por esa luz plateada y sin brillo de la mañana. Pero no había ningún coche fúnebre. Volví a mirar el reloj. Eran solo las 4:15. Pero juraría que no había pasado ni media hora desde que me dijo que eran las 11:30. Entonces me invadió una curiosa doble sensación, como si estuviera viviendo en el presente y al mismo tiempo hubiera estado viviendo en otro tiempo. Era el amanecer del 25 de junio, y la calle, como es natural, estaba vacía. Pero hacía un rato me había hablado el conductor de un coche fúnebre, y eran las 11:30. ¿Qué era ese conductor? ¿A qué avión pertenecía? Y, de nuevo, que 11:30 era la que había visto grabada en la esfera de mi reloj. Y entonces me dije que todo había sido un sueño. Pero si me preguntas si creí lo que me dije, debo confesar que no lo hice. Su hombre no apareció en el desayuno de la mañana siguiente, ni lo volví a ver antes de irme esa tarde. Creo que si lo hubiera hecho, le habría contado todo esto, pero todavía era posible, como ve, que lo que había visto fuera un coche fúnebre de verdad, conducido por un conductor de verdad, por toda la espantosa alegría del rostro que había mirado al mío y la frivolidad de su mano que señalaba. Es posible que me haya quedado dormido poco después de verlo y que me haya adormecido durante el traslado del cuerpo y la salida del coche fúnebre. Así que no le hablé de ello. Había algo maravillosamente sencillo y prosaico en todo esto. Aquí no había casas jacobinas con paneles de roble y rodeadas de pinos llorones, y de alguna manera la misma ausencia de un entorno adecuado hacía que la historia fuera más impresionante. Pero por un momento me asaltó una duda. No me digas que todo ha sido un sueño, dije. No sé si lo fue o no. Solo puedo decir que creo que estaba bien despierto. En cualquier caso, el resto de la historia es extraña. Aquella tarde volví a salir de la ciudad, continuó, y puedo decir que no creo que ni siquiera por un momento me haya quitado de la cabeza la inquietante sensación de lo que había visto o soñado aquella noche. Lo tuve siempre presente como una visión incumplida. Era como si algún reloj hubiera dado las 4/4 partes y yo siguiera esperando saber qué hora sería. Exactamente un mes después estuve de nuevo en Londres, pero solo por un día. Llegué a Victoria a eso de las 11 y tomé el metro hasta Sloane Square para ver si estabas en la ciudad y me dabas el almuerzo. Era una mañana muy calurosa y tenía la intención de tomar un autobús desde King's Road hasta Graham Street. Había uno parado en la esquina justo cuando salí de la estación, pero vi que la parte superior estaba llena y el interior parecía estarlo también. En el momento en que me acerqué a él, el revisor, que supongo había estado en el interior, cobrando los billetes o lo que fuera, salió al escalón a pocos metros de mí. Llevaba pantalones grises, botas marrones, un abrigo negro abotonado, un sombrero de paja y sobre el hombro una correa de la que colgaba su pequeña máquina para perforar los billetes. También vi su cara, era la del conductor del coche fúnebre, con un lunar en la mejilla izquierda. Entonces me habló, señalando con el pulgar por encima del hombro. «Solo hay sitio para uno dentro, señor», dijo. En ese momento una especie de pánico terror se apoderó de mí, y supe que gesticulaba salvajemente con los brazos, y gritaba, «No, no». Pero en ese momento no vivía en la hora que estaba pasando, sino en aquella hora que había pasado hacía un mes, cuando me asomé a la ventana de su dormitorio aquí, justo antes de que amaneciera. También en ese momento supe que mi mirilla había estado frente a la mirilla del mundo espiritual. Lo que había visto allí tenía algún significado, que ahora se está cumpliendo, más allá del significado de los acontecimientos triviales de hoy y mañana.
Los poderes de los que sabemos tampoco estaban trabajando visiblemente ante mí. Y me quedé allí, en la acera, temblando. Estaba frente a la oficina de correos, en la esquina, y justo cuando el autobús se puso en marcha, mis ojos se fijaron en el reloj de la ventana. No hace falta que le diga qué hora era. Tal vez no sea necesario que le cuente el resto, pues probablemente lo conjeture, ya que no habrá olvidado lo que ocurrió en la esquina de Sloane Square a finales de julio, el antepasado verano. El autobús salió de la acera a la calle para sortear una furgoneta que estaba parada delante de él. En ese momento bajó por Kings Road un gran motor que iba a una velocidad terriblemente peligrosa. Chocó de lleno contra el autobús, clavándose en él como un gimlet se clava en una tabla. Hizo una pausa. Y esa es mi historia, dijo. Y fin, espero que la hayas disfrutado. Nos vemos en la próxima historia que nos depara el portal de este universo gris. Si te ha gustado, recuerda apoyar al canal y así tener más historias clásicas que nos permiten disfrutar estas misteriosas y nuevas experiencias. Si te ha gustado, suscribirte, pon me gusta y deja un comentario, ya que esto alimenta al dios oscuro del algoritmo.